Hola a todas, hola a todos. Hoy, continuando con el tema de la redacción de la tesis, la monografía o el proyecto de titulación, vamos a hablar acerca de la investigación cualitativa, específicamente de uno de sus aspectos más conocidos y más identificados, el cual es la técnica y el instrumento de la entrevista. Entonces pasemos pues directamente al tema. Bueno, para empezar hay que recordar que la investigación cualitativa se trata acerca de palabras, es decir, son aspectos no numéricos fundamentalmente. Eso es algo muy importante, ¿sí? Cuando pensamos en entrevistas, debemos pensar en palabras, en todo lo que sea no numérico. Por supuesto, también a eso se acompañan las fotos, ¿verdad? Pues, o algún otro tipo de pues, datos que nosotros podamos recolectar. Entonces, es muy importante pensar en palabras fundamentalmente. Palabras, imágenes, textos, audiovisuales. Existen muchos. Realmente, pues, lo que tenemos que hacer es buscar, pues, lo que sea cualitativo básicamente, ¿verdad? Pues eso también implica que no debemos descartar los números, pero no son nuestro aspecto más importante. Entonces, vamos por ahí, ¿verdad? Pues, ¿qué no es? ¿Qué no es? Porque, bueno, lo menciono porque esta confusión es común en ciertas ocasiones. La investigación cualitativa no tiene que ver con la calidad del servicio, no tiene que ver con los modelos explicativos acerca de la calidad de vida, no tiene que ver con una encuesta que sea de preguntas abiertas. No hay ninguna relación con eso y la investigación cualitativa no se refiere a eso. Entonces es importante aclarar eso para descartarse. Pero la investigación cualitativa busca explicar el porqué de las personas. Es una investigación que busca conocer a profundidad un objeto o un fenómeno dado. Al ver esta imagen que vemos aquí, la patria, ¿verdad? Pues uno puede recibir o transmitir sentimientos al respecto de lo que uno ve, uno piensa, uno recuerda. Depende de cada sujeto. Habrá personas mayores para las cuales esta imagen es muy representativa y les trae pues recuerdos o les trae ideas muy particulares. Personas jóvenes para quienes tal vez no significa nada o pudiese ser casos muy particulares. Entonces allí es donde está la investigación cualitativa, donde los números aquí no van a aportar nada y son pues prácticamente irrelevantes. Entonces, ¿cómo se hace la recolección de datos? La recolección de datos en la investigación cualitativa fundamentalmente se hace con entrevistas. Es lo más representativo, es lo más conocido, entrevistas. Por medio, por supuesto, de informantes claves. No pueden existir pues entrevistas sin informantes claves. También puede ser la observación de campo, puede ser pues la revisión de documentos históricos, documentos oficiales. Existen muchas opciones para esto, pero fundamentalmente pues cuando pensamos en cualitativa estamos pensando en entrevista con fotos, siempre con fotos. Debe existir triangulación, muy importante en la cualitativa que exista la triangulación, es decir, obtener los datos de al menos tres fuentes, una la entrevista, otra puede ser fotografía y otra opción puede ser pues estadísticas o alguna experiencia personal, alguna observación participante o no participante que verifique que lo que efectivamente se está recolectando información sea correcto, sea válido, sea actual. Entonces, cuando se van a aplicar las entrevistas, cada entrevista debe registrar el lugar, el día, la hora, el tiempo de duración de la entrevista, el tiempo de inicio, el tiempo de final de la entrevista. Hay que asignar un nombre clave, pues A, B, C, entrevistado 1, entrevistado 2, entrevistado 3, como ustedes quieran, para asegurar el anonimato. No importa si la persona acuerda o acepta que se divulgue su nombre, por un proceso sistemático hay que ponerle un código, una referencia o un alias al entrevistado. Ya luego se decidirá si corresponde o no corresponde. Es muy importante verificar el cumplimiento de los criterios de inclusión y de exclusión al momento en que se va a iniciar la entrevista. Eso debe quedar registrado también en la grabadora. Obviamente debemos pedir permiso para grabar la entrevista, es algo muy importante. Algunas personas pueden negarse, pues habrá que decirle que va a ser un poco más lento porque tendremos que tomar nota de todo lo que dice. Es muy importante. Bueno, pues, ¿cómo obtenemos los datos? ¿Sí? ¿Cómo nos van a transmitir los datos esas personas? Se denomina de licitación. Puede ser pues una entrevista no estructurada, libre, o sea, sencillamente vamos en la libre, pues sencillamente vamos
con el guión de preguntas, con el listado, y pues vamos haciendo las preguntas y pues de acuerdo a lo que la persona va diciendo, van surgiendo otras preguntas, otros temas. La informal no lleva ningún guión, sencillamente vamos y hablamos con la persona y grabamos lo que va respondiendo. La semiestructurada es la que más se aplica, es la más común y es la más recomendada, porque tiene preguntas abiertas y tiene preguntas cerradas. La mayoría de ellas son abiertas. Y luego tenemos la estructurada, que generalmente tiene preguntas con opciones bastante cerradas. Es la estandarizada también. Son las opciones que tenemos. Para la gran mayoría se recomienda la semiestructurada. Es la mejor, por múltiples motivos. La informal entonces no lleva ningún documento escrito, no vamos con el instrumento ahí para preguntar, y pues las otras tres sí van con un guión escrito, es decir, como investigadores tenemos que ir a la entrevista y vamos preguntando pues de acuerdo a un guión preestablecido, aunque también los temas que van surgiendo permiten que exista flexibilidad. Hay muchos tipos de muestreo en la cualitativa. Esto deben hablarlo con su director, con su directora, con quien les está apoyando en su tesis, en su monografía, porque hay muchas particularidades aquí que no las vamos a hablar ni las vamos a hacer referencia aquí, pero a partir de una población debemos determinar claramente quiénes van a ser parte de la muestra o los informantes claves, ¿sí? En la cualitativa, pues una de las ventajas importantes que tiene es que un promedio máximo son 30 personas, y parte del supuesto de que las personas tienen un acceso distinto a la información que necesitamos y nos interesa hablar con esas personas que tienen la mayor o mejor calidad de la información. Para esto pues debemos definir cuáles van a ser los criterios de inclusión y de exclusión, que deben quedar muy claros y deben establecerse antes del inicio de las entrevistas. De lo contrario, pues vamos a cometer un error importante. Generalmente el tipo de estudio que se hace a nivel licenciatura es un estudio descriptivo, interpretativo, es decir, intentamos describir la realidad y de cierta forma explicarla, interpretarla y explicarla, pero mayormente es un estudio descriptivo, con un guión semiestructurado, y todas las entrevistas deben transcribirse. Se denomina verbatim, pero significa lo que escuchamos y grabamos, luego lo pasamos totalmente pues a algún procesador de texto para que quede por escrito, porque ese será el insumo básico para el análisis de datos. Las entrevistas entonces se transcriben y se convierten pues a un procesador de textos donde se consideran datos sueltos que con la ayuda de un software, es la ayuda de un software, porque quien hace el análisis, quien categoriza, es el investigador o el tesista. No es el software el que lo hace, ¿sí? Aclaremos esto al inicio, ¿sí? No es el software es una forma de ayudar a quien está haciendo la investigación, pero quien hace la categorización es el tesista, el investigador. Entonces establecemos las categorías, determinamos los patrones y con eso obtenemos resultados. Los resultados deben validarse o deben confirmarse con respecto a la pregunta de investigación. Si los resultados nos regresan nuevamente a la pregunta de investigación, entonces tenemos el problema del huevo y la gallina, es decir, tenemos un argumento circular. Por lo tanto, debemos reevaluar nuestros resultados y probablemente pues las categorías que hemos establecido o los patrones que observamos en nuestros resultados. Si fuese el caso, tenemos que volver a hacer más entrevistas para determinar qué nos estuvo pues faltando o qué omitimos, de forma tal a que nuestros resultados mejoren. La ética. En la investigación cualitativa se debe cuidar bastante la ética. Estamos hablando con otras personas, establecemos un diálogo donde pues nos van a otorgar su confianza y nos van a relatar experiencias, conocimientos, sentimientos. Por lo tanto, la ética es un aspecto fundamental. Se debe garantizar la confidencialidad y el anonimato. Debe existir un consenso informado, es decir, esta parte del consenso informado es muy sencilla, pero es bueno consultarlo con su director de tesis. Y recuerden que sobre un mismo tema, sobre un mismo hecho, pueden existir múltiples opiniones a favor y en contra, por lo tanto hay que tener pues mucho cuidado con este aspecto, ¿sí? Sobre todo es cuestión de prudencia. ¿Qué software debemos usar? Cada objeto de estudio, cada fenómeno de estudio, cada tema puede tener sus particularidades. Tenemos el Atlas TI, un excelente software, MaxQDA, otro software muy recomendado, excelente también. NVivo particularmente considero pues que es el mejor, pero pues su costo es muy lejano a nuestras posibilidades.
tenemos el QDA Miner. Tiene dos versiones, una versión que es comercial y la otra versión que es gratuita. Este QDA Miner Lite es excelente, se los recomiendo si fuese el caso de que se acerca o se vincula con su objeto de estudio. Y para el caso particular de las redes sociales, un tipo muy específico de investigación cualitativa, tenemos UCINET, que también es muy bueno. Todos estos software tienen 30 días de prueba gratuitas, entonces pues son muy recomendables. Bueno, pues ya saben, en caso de que tengan dudas, en caso de que tengan pues consultas, con mucho gusto los atiendo, pues vayan con su director, vayan con su directora para pues evitar cometer errores.